Mi esposo me engañó con su ex en el trabajo. Pero cuando quedé embarazada, él quería un aborto. Mi ex esposo, Mark, podría ser el hombre con más derecho que conozco. Divorciarme de él fue probablemente una de las mejores decisiones que he tomado. Y pensé que podría vivir en paz por el resto de mi vida. Pero aquí está de nuevo. Hace 9 años. Estaba felizmente casada con Mark. Nuestra relación parecía inquebrantable. O eso creía yo. Teníamos un vínculo sólido. Salimos durante 3 años. Nos comprometimos durante 1 año mientras planeábamos nuestra boda. Y luego nos casamos. En ese momento, estaba lista para luchar por nuestro matrimonio hasta el final. Creyendo que éramos almas gemelas. Pero evidentemente, estaba equivocada. Unos meses después de nuestra boda, Mark perdió su trabajo. Fue un momento difícil para ambos. Pero confiaba en que podríamos superarlo y él encontraría un nuevo empleo. Teníamos algunos ahorros en el banco y yo trabajaba a tiempo completo. Fue difícil durante unos meses. Pero él estaba haciendo todo lo posible por encontrar trabajo. Finalmente, después de muchas entrevistas, consiguió un nuevo puesto. Todavía recuerdo lo felices que estábamos el día que recibió la oferta de trabajo. Salimos a celebrar. No sabía que este trabajo terminaría destruyendo nuestro matrimonio. Mark regresó de su primer día de trabajo con un aspecto terrible. Sabía que algo andaba mal en el momento en que lo vi. Se produjo una conversación difícil. Resultó que su exnovia, Sarah, trabajaba en el mismo lugar al que él acababa de unirse. Yo sabía de Sarah. Mark y ella habían salido durante 3 años. Él le había propuesto matrimonio. Pero ella lo rechazó y lo dejó. Esto sucedió unos años antes de que Mark y yo nos conociéramos y empezáramos a salir. No hablábamos a menudo de nuestros ex. Pero sabía que era un momento difícil para él. Y después de esa conversación conmigo, nunca más la mencionó. Cuando escuché que era Sarah, mi corazón se hundió. De todas las personas, tenía que ser ella. No sabía qué hacer. Sí. Habían pasado muchos años. Y Mark me aseguró que ya no sentía nada por ella. Pero la idea de que trabajaran juntos no era reconfortante. Él también parecía muy molesto. Y pasamos mucho tiempo discutiendo qué podíamos hacer. Se ofreció a renunciar al trabajo. Pero en ese momento, nuestros ahorros estaban disminuyendo. Y no sabía cuánto tiempo podría manejar todas las facturas sin hacer cambios significativos en el estilo de vida con los que ninguno de nosotros se sentiría cómodo. Además, me dije a mí misma que éramos adultos. Y dejar un trabajo por una ex parecía infantil. Hablamos casi toda la noche sobre qué hacer. Al final de la conversación, me sentí mucho mejor con respecto a toda la situación. Parecía tonto pensar que alguna ex de hace años podría afectar nuestra relación. Mark fue muy cariñoso y amable y disipó todas mis dudas. Al día siguiente, fue a trabajar. Y cuando regresó, dijo que ella estaba en un departamento completamente diferente. Y que apenas la veía. Me dijo que no tenía intención de hablar con ella a menos que fuera absolutamente necesario para el trabajo y que me lo haría saber inmediatamente si eso sucedía. Esto me tranquilizó. Y a medida que pasaban los días, dejé de pensar en ella por completo. Mark era tan cariñoso como siempre. Y estaba orgullosa de nosotros por superar algo que podría haber sido un problema grave si no se hubiera manejado bien. Mirando hacia atrás, me río de lo ingenua que fui. Estaba tan cegada por el amor y la confianza en mi esposo que nunca sospeché que algo pudiera estar mal. A los pocos meses de su nuevo trabajo, se fue de viaje de negocios. Me dijo que si salía bien, podría obtener un ascenso. Así que estaba muy emocionada por él. Le pregunté si podía unirme a él y convertirlo en una mini escapada para nosotros. Pero dijo que estaría trabajando todo el tiempo. Así que no tenía mucho sentido. También mencionó que el equipo que iba a la reunión estaba formado solo por hombres. Y ninguno traía a sus esposas o parejas. Por lo que podría no sentirme cómoda.
Me sentí un poco decepcionada. Pero no pensé mucho en ello, ya que lo que dijo tenía sentido. Cuando regresó, le pregunté sobre sus reuniones y si creía que obtendría el ascenso. Respondió que podría necesitar asistir a algunas reuniones más con este contratista antes de que el ascenso fuera posible. Durante los siguientes 3 meses, realizó viajes al menos una vez al mes. Pero no hubo noticias de un ascenso. En lugar de sospechar, fui lo suficientemente ingenua como para preocuparme de que su empresa lo hiciera trabajar tan duro sin un aumento. También quiero aclarar que después de nuestra discusión inicial, ninguno de nosotros volvió a mencionar a Jessica. Ella no se me pasaba mucho por la cabeza. E incluso si lo hacía, elegía no mencionarlo. Cuando compartí esto con mis amigas durante el divorcio, todas dijeron que fue increíblemente ingenuo de mi parte confiar ciegamente en mi esposo. Estoy de acuerdo con ellas ahora. Pero en aquel entonces, habría confiado en ese hombre con mi vida. 5 meses después de su nuevo trabajo, me di cuenta de que había perdido mi periodo. Sin pensarlo mucho, decidí hacerme una prueba de embarazo solo para tranquilizarme. Para mi sorpresa, fue positiva. Me sorprendió, ya que definitivamente no era un embarazo planeado. Pero con el nuevo trabajo de Alex y ambos siendo financieramente estables, pensé que podría ser algo bueno. Estaba nerviosa pero también muy emocionada de contárselo. Alex estaba en otro viaje de negocios cuando me hice la prueba. Pero regresaba ese mismo día. Así que decidí esperar hasta que llegara a casa. Todavía recuerdo lo nerviosa que estaba y cómo comencé a soñar despierta con nuestra nueva vida. Era bastante tarde cuando llegó a casa y me quedé despierta para cenar juntos. Entró con aspecto molesto. Así que le pregunté qué pasaba. Y dijo que solo eran cosas del trabajo y que no quería hablar de ello. Le dije que podría tener algo para animarlo y le pedí que esperara mientras yo traía el kit de prueba. Le dije que cerrara los ojos. Lo sostuve y le pedí que abriera los ojos. Me miró fijamente durante unos segundos y me preguntó si era lo que él pensaba que era. Pensé que solo estaba en shock y dije que sí. Estábamos a punto de ser padres. Emocionada. Esperé a que saliera del shock y se alegrara. Pero después de unos momentos, todavía tenía esa expresión en su rostro. Me sentí incómoda y le pregunté si estaba bien y si no estaba contento con esto. Su expresión cambió y dijo que simplemente le había sorprendido la sorpresa. Le dije que yo también estaba sorprendida. Pero que esto podría ser algo muy bueno para nosotros. Y que podíamos lidiar con ello juntos. Todavía parecía inquieto y dijo que necesitaba algo de tiempo para pensar. Estaba extremadamente molesta por esta reacción. Esperaba que estuviera feliz o al menos que me apoyara. Le dije que estaba decepcionada de él. Y básicamente me ignoró, diciendo que no podía esperar que estuviera feliz por un cambio tan monumental que sucedía sin su decisión. Le dije que se había apuntado a esto al casarse conmigo. Y que si no podía ser un buen esposo al respecto, tal vez necesitábamos repensar nuestra relación. Él dijo, tal vez sí. Y salió de la habitación sin decir una palabra más. Dije eso en un momento de ira y dolor. Realmente no lo decía en serio en ese momento. Pero su reacción me rompió el corazón. Lloré sola en la sala de estar y dormí allí. Dormí en el sofá porque no quería verlo en nuestro dormitorio. No vino ni una sola vez a verme ni a pedirme que volviera. Incluso entonces. Tenía fe en que superaríamos esto y de alguna manera nos recuperaríamos. Pero ese fue solo el comienzo de mis problemas. Me desperté con él ya vestido para el trabajo y preparando el desayuno. No le hablé y volví a entrar en nuestro dormitorio. No intentó detenerme, ni siquiera me dijo una sola palabra. No sabía qué hacer. Esperé a que entrara detrás de mí. Pero después de un tiempo, escuché la puerta principal cerrarse y supe que se había ido. Pasé la mayor parte de ese día llorando con mis amigas y mi mamá. Llamé al trabajo para decir que estaba enferma. Lo recuerdo como si fuera ayer. Para cuando debía regresar del trabajo. Tenía todo un discurso preparado sobre cómo me rompió el corazón y necesitaba ser un mejor esposo para mí. Poco sabía yo que él también tenía un discurso preparado. Y no era nada que pudiera haber imaginado.
Lo primero que dijo después de llegar a casa fue, tenemos que hablar. Eso me funcionó. Yo también necesitaba hablar. Pensé que necesitaba hablar mucho más que él. En realidad. Resulta que tenía la sorpresa de su vida para mí. Nos sentamos uno frente al otro. Y sin previo aviso. Me preguntó, ¿de quién es el bebé? Estaba tan confundida. Realmente no entendía lo que quería decir. Así que le pregunté. Y él repitió la misma pregunta, ¿de quién es el bebé? Nunca lo olvidaré. Le pregunté qué quería decir y dije que obviamente era nuestro bebé. ¿Qué más podría ser posible? Me dijo que habíamos pasado ese punto y que debía admitir la verdad y terminar con esto. Estaba empezando a asustarme en ese momento. Empezó a sentirse menos como una broma. Le dije de nuevo que obviamente era su bebé. Y que no entendía por qué me hacía esas preguntas porque nunca había sido nada más que leal a él. Y él nunca había actuado así antes. Se negó a hacer contacto visual conmigo y dijo que era cuando todavía me importaba nuestra relación. Estoy bastante segura de que ya estaba llorando para entonces. Seguí diciéndole que lo amaba y que no había nada más importante para mí que nuestro matrimonio. Pero él siguió repitiendo la pregunta. Debió haberme preguntado una docena de veces. Y cada vez. Estaba tan despistada como la primera vez. Me dijo que si no podía ser honesta con él. Quedaba muy poco por hacer porque no iba a criar al hijo de otro hombre y vivir con una mentira. Estaba sollozando y le seguí diciendo que nunca había pensado en otro hombre desde que lo conocí y que no entendía qué había hecho para merecer tales acusaciones. Dijo que con la forma en que no podía esperar a que saliera de casa y fuera de viaje de negocios. Le decía todo lo que necesitaba saber sobre mi lealtad. Estaba demasiado confundida para siquiera hablar. Cada vez que se iba a trabajar. Me ponía triste y me decía a mí misma que fuera adulta y lo apoyara en su carrera porque recordaba lo difícil que fue para ambos cuando perdió su trabajo. Cada vez. Dejaba de pedir ir con él después de las primeras veces porque siempre decía que estaba constantemente ocupado y que no tenía un minuto para sí mismo hasta altas horas de la noche. Dejé de llamarlo más de una vez al día cuando estaba fuera porque no contestaba y me enviaba mensajes de texto diciendo que estaba con clientes. Todo lo que hice fue ponerlo a él primero. Solo para escucharlo decir que quería que se fuera para pasar tiempo con otro hombre. Fue como una bofetada en la cara. Sentí náuseas. Casi pensé que estaba en una especie de mal sueño. Le dije todo esto. Y él dijo que no debería perder el tiempo haciéndolo parecer el villano porque estaba cansado de sentirse no deseado y no me dejaría que lo engañara. Dijo que desde que empezó a trabajar y a viajar. Yo había estado distante y no lo hacía sentir deseado. Dijo que odiaba volver a casa porque yo ni siquiera parecía feliz de verlo. Y sentía que yo era más feliz cuando él no estaba cerca. Seguí diciéndole que estaba equivocado. Y que esto era solo un gran malentendido. Y que yo solo estaba tratando de ser una esposa comprensiva. Él seguía diciendo que yo estaba escondiendo a alguien y prefería pasar tiempo con otra persona en lugar de estar en nuestro matrimonio. Le pregunté si tenía alguna prueba de estas cosas que estaba diciendo. Y él dijo que no necesitaba pruebas para ver lo que era obvio para cualquiera con media célula cerebral. Ni siquiera sabía qué decir a eso. Seguí diciendo que no había estado con nadie. Y que pasaba la mayoría de los días que él no estaba aquí en casa o tal vez. Una o dos veces. Con mis amigos. Y que podía revisar mi teléfono si quería. Su respuesta a eso fue que no necesitaba mi teléfono con evidencia borrada. Estaba realmente derrotada por eso. Es decir, ¿qué más podía decir? Le pregunté qué quería que hiciera para demostrar mi lealtad. Ofrecí una prueba de paternidad después de que naciera el bebé. Aunque decir algo tan degradante mató mi autoestima. Nunca en 1.000.000 de años podría haber imaginado ofrecer voluntariamente una prueba de paternidad. Siempre he estado orgullosa de mi moral y mi ética. Cualquiera que me conozca me habría apoyado en esto. Cualquiera excepto mi propio esposo. Por supuesto. Eso es lo que más me dolió. Dijo que no podía esperar 9 meses por una traición. Y que no había forma de que me ayudara a criar a un niño que no era suyo. Le grité. Diciéndole que era su bebé. Y lo llamé un fenómeno delirante por no creerme. Dijo que no le importaba lo que yo pensara que era. Pero que sí quería que este matrimonio funcionara.
Tenía que abortar. Estaba horrorizada. Incluso dijo eso. Le pedí que pensara en lo que estaba diciendo por un segundo y en lo loco que sonaba. No cedió. Entonces. Le pregunté qué haría si yo no abortaba porque no había forma de que lo hiciera. Me dijo que sí quería este matrimonio. Entonces tenía que abortar. O si no era el divorcio. Divorcio. No podía creer que realmente hubiera dicho la palabra. Le pregunté si hablaba en serio. Y él dijo que sí. Ya tuve suficiente en ese momento. Fue como si toda la tristeza desapareciera al escuchar esas palabras. Le dije que era libre de hacer lo que quisiera. Pero que yo me quedaría y criaría a mi bebé. Con o sin él. Me dijo que esperaba que no me hubiera acostado con un holgazán y salió de la casa. Esa fue la última vez que estuvimos juntos en esa casa. Recibí un mensaje de texto de él más tarde. Diciendo que volvería a buscar sus cosas. Y le dije la hora en que saldría y le pedí que se fuera antes de que yo volviera. Al día siguiente. Me reuní con mi abogado para hablar sobre el divorcio. Habíamos comprado la casa juntos. Nuestra primera casa. Quería que todo fuera rápido y sin dramas. Y Alex también. Decidimos vender la casa y dividir el dinero en partes iguales. En cuanto a las demás cosas. Simplemente tomamos lo que queríamos. Me mudé con mi hermana mientras resolvía las cosas. Y él fue a donde fuera. Supongo. No nos mantuvimos en contacto en absoluto. Nadie en nuestros círculos o nuestra familia lo vio venir. La cantidad de veces que debí haber estallado en lágrimas tratando de explicarle a alguien lo que sucedió es ridícula. A lo largo de todo. Su actitud se mantuvo igual. Se negó a escucharme a mí ni a nadie más e insistió en que yo no había sido fiel. Era amiga de algunas de las esposas de sus compañeros de trabajo. Y me dijeron que él había estado diciendo que a mí no me importaba estar con él y que nunca me esforzaba por la relación. Todo el divorcio se sintió como algo que le estaba sucediendo a otra persona. O como una película o algo que estaba viendo en lugar de algo que realmente estaba viviendo. En algunos momentos. Casi comencé a creer que debía haber hecho algo mal para hacerlo sentir como él decía. Más que nada. Quería hablarlo. Pero él me excluyó por completo. Cuando nació mi hijo. Le envié un mensaje de texto para avisarle. Pero él no respondió. Meses después. Una de las esposas se acercó a mí y me preguntó si había oído hablar de él. Le dije que no habíamos estado en contacto. Ella dijo que también lo sentía. Pero quería que yo lo escuchara de una amiga. Le pregunté qué había pasado. Y ella dijo que Mark había vuelto con Sara. Aparentemente. Eran el tema candente en la oficina y estaban encima del otro todo el tiempo. Rompí a llorar. Durante las siguientes semanas. Lo descubrí todo. Habían estado viéndose durante meses. Todos esos viajes de negocios a los que fue no fueron más que excusas para pasar tiempo con Sara en su casa. Sara fue quien le lavó el cerebro para que pensara que yo debía estar viendo a otros hombres a sus espaldas porque, según ella, si tuviera un hombre, nunca lo dejaría alejarse de ella con tanta frecuencia. Y un montón de otras tonterías. Me enteré de todo esto porque mis amigas fingieron hacerse amigas de ella para saber qué pasó entre Mark y yo. Ella estaba extremadamente engreída al respecto y no parecía arrepentirse en absoluto. Me sentí como la persona más estúpida del mundo. Honestamente. Vi todas las señales y banderas rojas que me había perdido. En retrospectiva. Parece tan increíblemente obvio. Pasé meses en una depresión. Estaba extremadamente deprimida. Y fue sin duda el periodo más difícil de mi vida. Tuve que dejar mi trabajo y tuve que depender de mi familia para sobrevivir. Ser madre soltera y lidiar con mi depresión y la culpa de ser una carga para mi familia fue terriblemente duro. Por decirlo menos. Me alegro de que mi hermana estuviera allí para mí. No sé cómo me las habría arreglado sin ella. Me llevó algún tiempo. Pero me recuperé. Dejé de obsesionarme con Mark y Sara. Me concentré en mi hijo. Encontré otro trabajo y conseguí un lugar propio. Pensé que había terminado con mi ex esposo para siempre. Hace 2 años. Me casé con un hombre increíble que me trata como a una reina.
Él es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y estoy muy contenta de que mi hijo y yo lo tengamos en nuestras vidas. Ahora que he sacado todo eso del camino, déjenme decirles por qué realmente estoy escribiendo esta publicación. Hace unos días estaba en Facebook, desplazándome al azar, cuando recibí un mensaje de texto de Mark. No hemos tenido absolutamente ningún contacto en los últimos años, por lo que ver su nombre aparecer en la pantalla fue una sensación que no puedo describir exactamente. Me pregunté si siquiera debería abrir su mensaje de texto. Pero la curiosidad pudo más que yo y abrí el chat. Dijo que había estado tratando de contactarme, pero que mi número había cambiado y que no sabía dónde vivía ahora. Escribió un texto muy largo sobre cómo había roto con Sara porque ella lo estaba engañando con varios hombres y que nunca debería haberla dejado interponerse entre nuestra relación. Dijo que había pensado en mí y en nuestro hijo todo el tiempo durante los últimos 8 años. Pero que estaba demasiado avergonzado para comunicarse conmigo. También dijo que sabía que nunca lo perdonaría. Pero que quería estar en la vida de su hijo y que haría cualquier cosa por la oportunidad de demostrar que era digno de ser padre. El texto tenía muchas otras cosas. Pero principalmente él se arrastraba sobre cómo quiere ver a su hijo. No podía creer lo que veían mis ojos. De verdad. Después de todos esos años. La justicia poética de que Sara lo engañara después de que él me acusara de hacer eso no se me escapa. También se sintió muy bien verlo arrastrarse y rogar por ser parte de la vida de mi hijo porque sé que no importa lo que diga. No va a suceder. Pensé mucho en lo que podía hacer. Pensé en ignorarlo. Arremeter contra él o simplemente bloquearlo. Pero entonces, el lado vengativo de mi cerebro se apoderó de mí. Mi hijo no tenía un padre en su certificado de nacimiento. Elegí no incluir el nombre de Mark. Y a Mark no le importó en ese momento. Legalmente. No tiene ningún derecho sobre él. Salí con mi esposo durante 2 años antes de casarme con él. Y él conoce y ama a mi hijo desde entonces. Él es la única figura paterna en su vida. Hace 1 año. En nuestro aniversario de bodas. Adoptó oficialmente a mi hijo. Somos una familia. En todo el sentido de la palabra. Así que dejé que los malos pensamientos ganaran un poco y le respondí a Mark por mensaje de texto. Diciendo que no sabía de qué estaba hablando. Le dije que mi hijo nunca fue suyo para empezar y que mi maravilloso esposo lo había adoptado. Le dije que lo que sea que Sara le haya hecho creer hace todos esos años era cierto. Y que él era el tipo de persona a la que engañarían. Agregué que me alegraba de que estuviera solo ahora porque se lo merecía. Envié una foto de mí, mi esposo y nuestro hijo como la guinda del pastel. Le dije que nunca más me contactara y luego lo bloqueé. Por supuesto. Lo que dije sobre que mi hijo no es el hijo biológico de Mark no es cierto. Pero eso no le da ningún derecho sobre mi hijo. Perdió esa oportunidad antes de que mi hijo naciera. Y no pude dejar pasar la oportunidad de hacerlo sentir aunque sea una pequeña parte del sufrimiento que me causó. Le conté a mi esposo sobre lo que hice. Y él simplemente se rió y dijo que no tenía que ser tan mezquina. Anoche. Me comuniqué con Laura, cuyo esposo trabaja con Mark. Y le pregunté si había oído algo sobre él. Dijo que en realidad iba a contactarme por lo mismo. Aparentemente. A Mark no le ha ido tan bien. Se había presentado al trabajo borracho varias veces y casi lo despiden. Laura no sabía lo que le dije a Mark. Así que pensó que era porque finalmente estaba procesando la separación de Sara. Rompieron hace meses. Escuché todo y fingí estar sorprendida por lo que dijo. Le agradecí por ser una buena amiga. Todavía no le he contado a mi esposo sobre esto. Y no puedo contárselo a ninguno de mis amigos antes de contárselo a él. Me he estado sintiendo un poco culpable. Tal vez llevé las cosas demasiado lejos. Actualización 1. Hola a todos. Solo quería agradecerles enormemente por todos sus comentarios y consejos de apoyo. Ha sido realmente útil leer sus experiencias y perspectivas. Se siente bien saber que hay personas que apoyan mi mezquindad y piensan que Mark obtuvo exactamente lo que se merecía. Tengo una pequeña actualización sobre toda la situación de Mark. Laura se puso en contacto conmigo de nuevo y dijo que, aparentemente,
Tuvo una pelea a gritos con Sara en la oficina una noche cuando ambos estaban trabajando hasta tarde. Había creado una gran escena. Y varias personas los vieron empujándose y siendo extremadamente problemáticos. Tanto Sara como Mark fueron despedidos muy rápidamente después de eso. Y nadie ha sabido nada de ninguno de ellos desde entonces. Todo lo que siento por la situación es alivio de que haya redirigido su ira hacia Sara y no esté tratando de arrastrarme a la situación de ninguna manera. No quiero volver a tratar con él nunca más. En ningún caso. Decidí contarle a Laura lo que le dije a Mark. Y pareció un poco preocupada. Ambos odiamos a Mark por lo que nos hizo a mi hijo y a mí. Pero ella cree que podría haber llevado las cosas demasiado lejos y que no tiene sentido dejar que las cosas del pasado lo afecten tanto a él como a nadie. De hecho, me está diciendo que me comunique de nuevo con Mark y le diga la verdad. Ha prometido no contarle una palabra de esto a nadie. Pero cree que debería sacar la verdad a la luz. No estoy de acuerdo con esto por varias razones. Principalmente porque no me importa lo suficiente Mark como para sacarlo de su miseria. Pero también porque no temía que se enojara y tratara de encontrar alguna forma de obtener acceso a mi hijo. Es poco probable. Pero nunca se sabe. Me niego a correr riesgos cuando se trata de mi hijo. Él es simplemente demasiado importante para mí. Y no confío en Mark lo suficiente como para dejar pasar esto. Lo que hice puede haber sido duro. Pero no veo por qué debería ser un golpe tan grande para él ahora. Actualización 2. Desde mi última actualización. He reflexionado mucho. Decidí tener una conversación honesta con mi esposo sobre todo lo que sucedió y lo que Laura me dijo. Él fue increíblemente comprensivo y me apoyó. Lo que me hizo sentir mucho mejor. Nos sentamos juntos y le expliqué toda la situación en detalle. Incluyendo el mensaje que Mark envió y mi respuesta a él. Mi esposo escuchó pacientemente. Sosteniendo mi mano todo el tiempo. Cuando terminé. Me dijo que si bien entendía por qué hice lo que hice. También estaba de acuerdo en que podría haber sido un poco duro. Hablamos sobre la importancia de seguir adelante y no dejar que el pasado afecte nuestra felicidad presente. Esta conversación realmente me ayudó a poner las cosas en perspectiva. Me di cuenta de que si bien podría haber sido un poco dura, no me arrepiento de haberme defendido a mí misma y a mi hijo. Mark tomó sus decisiones. Y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Reconozco. Sin embargo, que necesito trabajar en el resentimiento que siento hacia él porque mi esposo dice que no es saludable. Estoy de acuerdo con él. Pero eso es asunto mío. Y también lo es mi familia. No veo por qué Mark tiene que ser parte de ella. Actualización 3. Hola de nuevo. Quería compartir una actualización rápida sobre mi situación. Después de hablar con mi esposo, decidí contactar a un terapeuta para que me ayudara a procesar algunos sentimientos persistentes sobre Mark y toda la terrible experiencia. Ha sido realmente útil obtener una perspectiva profesional y comenzar a dejar ir el pasado. Estoy haciendo esto por mi propio matrimonio. No porque me importe Mark. Siento que para ser una mejor esposa y una mejor madre para mi hijo, necesito dejar ir el pasado por completo. Algunos de ustedes también habían sugerido terapia. Y debo admitir que tenían razón. En cuanto a Mark, no he sabido nada de Laura desde la última vez. Y no estoy lo suficientemente interesada como para volver a preguntar por él. No me importa cómo está. Es un adulto y debe ocuparse de sus propios problemas. Personalmente, me va muy bien. Y eso es todo lo que me importa. Me alegro de que se haya puesto en contacto conmigo y haya recibido lo que se merecía.